Gente de las Cuatro Naciones, bienvenidos a este nuevo miércoles de video aquí en Jugo de Cactus. Pequeño aviso antes de comenzar, me voy a disculpar de una vez porque literalmente están construyendo al lado de mi casa, así que es muy probable que se meta ruido de máquinas, ruido de golpes o en general ruido de la parte de afuera. No puedo evitarlo, pero aún así el show debe continuar. Nos encontramos en el ombligo de la semana, ya casi iniciando nuevo mes. Estamos a poquito de que termine, cerca de los 900 suscriptores, lo cual me hace bastante feliz. Y por eso decidí traer uno de los favoritos de este canal, un nuevo top. Y es que cuando subí el video de los personajes más infravalorados de las series, muchas personas comentaron algunos que les hubieran gustado que aparecieran, y se me hacía injusto no darles justicia, valga la redundancia, a todos los que mencionaron. Así que por ese motivo necesito que se acomoden en sus asientos y se preparen, porque el tema del top del día de hoy es Top 5 personajes más infravalorados de las dos series del universo Avatar, que no son ni Yue ni Suki. Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca más, ¡y es refrescante! Y como esto es un top, vámonos rápido y tendido, arrancando con fierro, porque el primer lugar lo está ocupando el querido Sokka. Y bueno, relativamente primer lugar, porque técnicamente el primero es el quinto y el primero... Sokka ocupa el último, o bueno, primer lugar de este top por el simple y sencillo motivo de que él sí tiene una participación de coprotagonista dentro de la serie, pero nada más. Y bueno, sí tuvo una pequeña aparición flashback en la leyenda de Korra, pero fuera de ahí no se dijo más de este personaje. No supimos nada de su futuro, no supimos con quién terminó, qué cosas fue la que hizo. Solo sabemos que se volvió concejal de Ciudad República y que por un tiempo fue el jefe de la tribu Agua del Sur, y ya. Lo cual, si me lo preguntan, es bastante triste, porque todos los que somos fans de la leyenda de Aang y fans del personaje de Sokka, sabemos que este fue de los personajes secundarios que más desarrollo tuvo, además de Aang y de Zuko y de Katara, que técnicamente son los protagonistas. Y es que no es nada, pero Sokka es el único personaje masculino conocido del universo Avatar que fue entrenado por las guerreras de Kyoshi, así como también es el único personaje de Avatar conocido que aprendió los 4 estilos de defensa o de pelea diferentes de cada una de las naciones, lo que cuenta también la movilización por aire de los nómadas aire. Así que Sokka tenía un complemento impresionante, mejoró muchas cosas, aprendió muchas otras, y aún así, al parecer esto no fue suficiente para tener una mayor mención dentro de la leyenda de Korra o mayor protagonismo dentro de los cómics. Lo cual, como dije, es muy pinche triste, porque sin lugar a dudas Sokka es uno de esos personajes que merecen más mención y que es triste que los hayan infravalorado tanto. Lo que nos lleva al segundo puesto, o bueno, técnicamente el cuarto puesto de este top 5, y el personaje de que quiero hablar justo ahora es el de Bumi, no el rey anciano, el hijo de Aang. Si bien cuando anunciaron la leyenda de Korra muchos nos confundimos y creímos que iba a ser una historia sobre el equipo Avatar que ya conocíamos pero ya adultos, cuando vimos la primera temporada, la mayor pregunta que nos vino a la cabeza fue: ok, ¿qué pedo con los hijos de Aang? Y es que no me dejarán mentir, es un poco pasado de lanza que la única persona que tuvo un final feliz de los hijos de Aang fuera Tenzin. Y digo final feliz entre comillas porque en realidad, pues el tener una familia, dependiendo del tipo de persona que seas, podrá ser algo bueno o algo malo o algo regular, dependiendo tus gustos. Me pareció una culerada que simple y sencillamente tanto Bumi como Kaya solamente existen y ya, no hacen otra cosa. O sea, no se ve gran desarrollo por parte de ellos. Y sé que este lugar pertenece a Bumi, pero también podría incluir fácilmente a Kaya. Y es que, pongámoslo honestamente, si los quitáramos de la serie, no importaría. Pudieron haberse inventado ese trauma de los no maestros con otro personaje y hubiera dado el mismo resultado. Es a lo que quiero llegar con este nivel de infravaloramiento, que si no los ponemos, no importaría. Eso es lo que está gacho, porque tienes a estos dos personajes con claramente historias y pedos interesantísimos,
y no indagas en ello. Y ok, algunos me van a decir, bueno, pero es que lo hacen porque la historia es de Korra, no de estos güeyes. Pero no, porque el tema de la convergencia armónica y de la creación de los maestros aire era el punto perfecto para indagar en esos traumas o en esos remordimientos o en esas culpas o en esas iras que los hijos de Aang, no maestros aire, tenían con respecto a esta situación. Y en lugar de profundizar en ese tema, nos dieron a Bumi hablando con un espíritu forma de conejo libélula. Eso sin duda es infravalorar un chingo a un personaje que pudo haber dado cosas bastante interesantes a la historia y sobre todo al cómo fue la paternidad de Aang, no solo con Tenzin, que ya nos quedó claro que fue súper positiva, sino en general con sus otros dos hijos. Ahora, antes de que me pregunten por qué, la razón por la que acá ya no la voy a poner en este top es que dentro de los cómics sí se dio una cierta explicación de que en realidad Aang sí pasaba tiempo con ella y lo más importante, la apoyó mucho a la hora de revelarse como una mujer lesbiana, algo que es sumamente interesante porque pues a veces a los papás les cuesta trabajo esa situación. Pero bueno, pasemos al tercer lugar de la lista. Uno de los personajes poquito mencionados, pero que también siento que pudieron haber tenido un mejor desarrollo, o por lo menos más presencia o más, ¿cómo se le dice?, importancia en algunas situaciones, y es el tema de los libertadores. Aquí voy a seleccionar nada más a los tres protagonistas, que son Jet, Smellerbee y Longshot, que son los que importan, porque los demás son el relleno. Estos tres güeyes fácil pudieron haber tenido más participación, tal vez no dentro de las series, lo reconozco, pero sí por ejemplo en algún cómic aparte, o en leyendas, o inclusive se les podría generar un libro, porque es una parte interesante e importante de lo que la guerra significó para las personas comunes y corrientes que no tenían nada que ver con la jornada del héroe de este año. Y es que algo que hacen mucho las series, películas, novelas o cualquier producto que cuente una historia es enfocarse mucho en la parte de los protagonistas. Y es lógico, es lo que importa, porque pues estamos contando su historia. Pero cuando hablamos de un universo extendido, de un universo que ya ha crecido tanto como lo es el universo de Avatar, surge, o por lo menos en algunos fans como yo, surge esta duda de cómo era la guerra, cómo era el sobrevivir día a día en un mundo con 100 años de conflicto para personas que no tenían nada que ver con el Avatar y su misión de acabar con el Señor del Fuego. O sea, ¿cómo fue para Smellerbee, Longshot y Jet salir del pueblo del Reino Tierra, darse cuenta que le estaban cagando, viajar hasta Ba Sing Se, vivir en Ba Sing Se, adaptarse a la idea de que Jet había muerto y seguir con su vida, y a todo esto sumándole la presión de ser capturados o ser vistos como fugitivos, el pasar hambre, el pasar frío, el pasar soledad? O sea, esa situación, esa jornada, esa odisea como personas sin poderes y sin ser protagonistas suena bastante interesante y le hubiera dado un tinte más profundo a la serie y en general al contexto de la guerra de los 100 años. Que de nuevo estos personajes no llegan a la cima del top porque todavía puede salir algo de ellos y porque en realidad no es como que de vida o muerte que sea o que aparezca una historia sobre ellos, es simple y sencillamente algo que por lo menos a mí me gustaría ver. Comenta si tú también estarías de acuerdo en saber qué pedo con Smellerbee, Longshot y hasta con Jet. Lo que nos lleva al segundo lugar en este escaño, el puesto de plata, la persona que pudo haber estado en el primer lugar pero hubo uno más jodido, y sí, el personaje del que vamos a hablar aquí es Mako. Para los que vieron el otro top probablemente me dejaron que hablara de este personaje y tienen razón, Mako fue un personaje infravalorado, pero lo curioso es que él se fue infravalorando dentro de su propia serie, no después. O sea, hasta este punto del top había hablado de personajes que salieron en la serie pero ya en futuros proyectos dejaron de aparecer. Aquí Mako dejó de tener relevancia dentro de la propia serie, o sea, se fue indesarrollando al grado de que ya para la cuarta temporada, si lo quitas, no hubiese importado. O sea, sí hubieran cambiado algunas cosas, pero no hubiera sido un gran cambio. Y eso de cierta forma es infravalorar al personaje porque él empezó siendo uno de los protagonistas, uno de los intereses amorosos y uno de los maestros principales de este nuevo Avatar para adaptarse a este nuevo mundo. Tuvo momentos sumamente interesantes y sumamente heroicos cuando no quiere que Amon ataque a Korra y él se sacrifica por ella, cuando está al lado de ella, cuando se vuelve policía. O sea, Mako tenía todo el material
para volverse un gran personaje secundario y por alguna razón lo dejaron completamente de lado. Uno podría pensar que lo hicieron para darle más protagonismo a este rollo de la relación con Asami y con Korra, pero ya sabemos que Nickelodeon, Dios lo hubiera salvado de relaciones homosexuales porque no quisieron poner nada sumamente explícito de esa relación. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, no tiene ningún sentido haber dejado de lado a Mako para darle protagonismo a Asami si no iban a dejar que Asami y Korra tuvieran este desarrollo de relación que debieron haber tenido. Entonces el haber quitado a Mako se vuelve algo completamente inverosímil. El por qué lo hicieron nunca lo vamos a saber, pero al final Mako se convirtió en parte del alivio cómico que trajo el Príncipe Gu. Ya en este canal he dicho muchas veces lo mucho que detesto tanto al Príncipe Gu como al pendejo de Milo, así que no voy a tocar ese tema. A lo que quiero llegar, para no extenderme mucho con Mako, porque quiero hablar más largo y tendido del verdadero personaje que me molesta que sea tan infravalorado, es que este güey tenía buenas bases, tenía buenas cosas, tiene un pasado interesante y trágico a la vez, tuvo momentos padres y su presencia dentro de las primeras temporadas es bastante importante y relevante para la historia, pero el hecho de que se vaya perdiendo lo convirtió más en el meme, en el chiste, al grado de que ahora te aseguro que la mayoría del fandom lo recuerda como el güey que perdió al Avatar Korra y al mujerón de Asami. Y ya, lo convirtieron en el chiste, es a lo que quiero llegar. A Mako lo hicieron un chiste. Lo cual es triste porque en la última temporada, en el último episodio, él hacía un sacrificio sumamente importante y no sientes nada cuando lo es. O sea, a lo mejor soy yo el que está mal, pero esa parte cuando Mako se sacrifica para utilizar el rayo control y destruir al mecatanque, se sintió como en la película de Batman contra Superman cuando Superman se muere. No sentí nada. Toda la profundidad y toda la importancia que Mako pudo haber desarrollado en la primera temporada, en la tercera y la cuarta la mandaron a la chingada, al grado de que su momento de gloria fue como de chido, carnal. Y es algo triste porque Mako era un personaje que daba material para algo más. Me gustaría decir que este es el momento de las menciones honoríficas, pero como ya había hecho un video previo a este, o sea, esto vendría siendo la parte 2, las menciones honoríficas obviamente son Yue y Suki, las cuales pueden ver su video y se los voy a dejar aquí arriba para que lo encuentren rápido. Así que dejemos de perder el tiempo y ahora sí vayamos con el primer lugar de este top. El rey de reyes de los personajes más infravalorados por el universo Avatar, que no son ni Suki ni Yue, Ursa. Allá por el 2014, espérate, la de la leyenda de Korra salió en 2012 creo. 13, 14, sí, allá por 2014, cuando se estaba estrenando la tercera temporada de la leyenda de Korra, se nos reveló algo que a muchos fans hizo que se nos cayeran los calzones. La madre de Zuko estaba viva, y no solo eso, iba a salir una historia que nos iba a contar cómo se casó con Ozai y qué pasó con ella después de ese matrimonio y después de haberse ido. ¿Y saben qué? Cuando salió el cómic fue decepcionante. No es que el cómic en sí esté mal, es que ocurrió lo que pasa cuando generas mucha expectativa. No logró llenarlas todas. Pero aún así no quiero perdonar los errores que sí comete el cómic, y es que Ursa era un personaje que se nos había pintado, por lo menos en los flashbacks de la leyenda de Aang, como alguien que resistía por el bienestar de sus hijos, que siempre hizo todo lo que tenía que hacer y aguantar todo lo que tenía que aguantar para proteger a sus hijos. Ya sé que solo le importaba a Zuko, pero me hace sentir mal decir nada más proteger a Zuko. Quiero incluir también a la pobre de Azula. Y entonces cuando nos dijeron, porque la leyenda de Aang ya nos habían dicho que seguía viva, pero cuando nos dijeron en el 2014 que iba a salir un cómic de esta situación, de este reencuentro, todo el mundo empezó a pensar en posibles cosas que fueron, que en realidad tuvo que cometer homicidio, que en realidad tuvo que escapar. Algunos inclusive llegaron a pensar que formó parte del Loto Blanco y que ella fue directa responsable de que Zuko siempre sobreviviera en sus misiones. Eran cosas tan interesantes, tan chingonas, que le daban a Ursa un papel incluso superior al del propio Avatar, que cuando vimos lo que nos dieron en el cómic, simple y sencillamente fue un putazo en la cara. En lugar de mantener esta línea del personaje fuerte, decidido, entregado, vaya, una heroína así simple y sencillamente, la convirtieron en una morra
que huye. Y miren, el tema del abuso y del sufrimiento continuo es algo muy denso, muy pesado, y es algo que a mí no me toca discutirlo porque el canal no es de eso, porque no es mi temática y porque el conocimiento que yo tengo de ese pedo es mínimo. Quienes son mujeres y siguen este canal, creo que entenderán mejor de lo que yo jamás voy a poder entender lo que es vivir con miedo. Algo que me queda bastante claro es que no todas las víctimas del abuso que ustedes quieran, el abuso que a ustedes les parezca el más culero o el más leve, no todas a huevo tienen que volverse luchadoras o tienen que volverse líderes o tienen que volverse revolucionarias. Es válido querer escapar. Es válido querer huir, es válido querer cerrar esa puerta y no volverla a abrir y apartarse y dejarlo en el pasado. Claro que es válido, no siempre se tiene que hacer una lucha de algo. Mencionado este tema, mencionado esta situación, hablemos ahora sí de la personalidad que nos habían presentado de Ursa hasta el momento antes del cómic. Como dije, Ursa se nos presentó como alguien que resistía un poco más por sus hijos y porque se le veía cierto grado de esperanza de algún día que las cosas mejoraran. Ursa se veía que tenía fuerza, que tenía resistencia y que tenía esperanza o un propósito a futuro. Ella hacía las cosas por algo que pudiera funcionar a futuro. Entonces, que en el cómic me la presentaran como una mujer que en lugar de seguir luchando y buscar la forma de mejorar ese futuro, decidiera olvidar a sus hijos, olvidar su vida y casarse con el amor de su vida en el final feliz, simple y sencillamente no tenía ningún sentido con la Ursa que nos habían presentado. O sea, lo dije y lo repito, está bien no querer pelear, está bien querer olvidar, pero Ursa se presentó como un personaje dispuesto a pelear y le quitaron eso. O sea, nos pusieron una guerrera y luego nos pusieron a una persona que se rinde. Y en lugar de que se entendiera como es que estaba cansada, es que estaba harta, es que necesitaba su vida de vuelta, se vio como alguien cobarde, alguien que huye. Es decir, presentaron mal esa situación con el personaje y terminaron decepcionando no solo a fans masculinos, yo creo que estoy seguro que a muchos fans del sexo femenino también les resultó no mames. Aún así, a pesar de esta situación, cuando leímos el cómic, hay varios momentos que sí son muy rescatables, como por ejemplo, cuando Ursa, en la personificación de la otra persona, le hace frente a Azula y le dice: si es verdad lo que dices, lamento no haberte amado un poco más. Eso honestamente sí pega en el corazón y sí rescata mucho el cómic. Al igual que la parte cuando ya recupera su rostro y su memoria y se disculpa con Zuko por haberlo abandonado. Ese también es un momento bastante poderoso. Pero en general creo que Ursa pudo haber dado muchísimo más para la serie y muchísimo más para inclusive su propio arco de cómo salió de la Nación del Fuego que lo que nos presentaron en el cómic. Y es por esa simple y sencilla razón que yo considero que Ursa es, por lo menos después de Suki y de Yue, el personaje más infravalorado de las dos series de la leyenda de Aang o la leyenda de Korra. Espero, mi gente, que este top les haya gustado, les haya entretenido. Recuerden que me pueden dejar todas sus dudas, sus preguntas, sus quejas, sus sugerencias o lo que opinan de este video en la cajita de los comentarios, que yo ya lo reviso, pero ya saben, siempre háganlo con orden y con respeto. Nos estaremos viendo para el viernes con una nueva teoría, el sábado con el contenido del Sábados de Cine y después la siguiente semana con el contenido regular. Cuídense mucho y recuerden que la separación de las naciones es una ilusión, somos un solo pueblo. Adiós.